Hola, soy el profesor Emanuel Flores. Hoy les traigo una guía sobre la materia de español, donde veremos temas diversos. Algunas explicaciones son algo amplias, pero bastante claras, lo que les ayudará a ustedes como alumnos a comprender mejor estos temas. Esta guía les ayudará mucho para el curso de regularización que están llevando para ingresar a la educación media superior. Sin más por el momento, comencemos. Vamos entonces con el tema 1, que es la obtención de la información, con el subtema de propósitos y características de las fichas bibliográficas. Una ficha bibliográfica es un recurso fundamental en la investigación académica que proporciona información detallada sobre una fuente utilizada en un trabajo escrito. Por lo general, incluye datos como el nombre del autor, el título del libro o artículo, el año de publicación, el nombre de la editorial o revista, el lugar de publicación, el número de páginas, entre otros detalles relevantes, dependiendo del tipo de fuente. Estas normas fueron creadas en 1929 por la American Psychological Association o la Asociación Estadounidense de Psicología. Como podemos ver, allá abajito aparece el logo de esa asociación y una pequeña explicación un poquito más amplia de lo que estamos aquí explicando. En la siguiente diapositiva tenemos la primera pregunta de qué consta esta guía, que sería ¿cuál es la finalidad de las fichas bibliográficas? ¿Vale? Como nos dice ahí, tenemos 4 opciones. Aquí la correcta sería el inciso A, identificar una fuente de consulta. ¿Por qué? Esta opción es la correcta porque la principal finalidad de las fichas bibliográficas es precisamente identificar las fuentes utilizadas en un trabajo académico o de investigación. Las fichas, como lo vimos en la explicación anterior, bibliográficas proporcionan información detallada sobre cada fuente, como el nombre del autor, el título del libro o artículo, la fecha de publicación, etc., lo que permite a los lectores ubicar y acceder a las fuentes originales para ampliar su comprensión del tema tratado. Las otras opciones B, C y D no son las adecuadas. ¿Por qué? Comenzamos con la B, porque la B nos dice que es resumir el contenido de un artículo. Esa no es posible. Aunque es común incluir un resumen breve de la fuente en una fecha bibliográfica, finalidad principal, disculpen, no es resumir todo el contenido del artículo, sino proporcionar información bibliográfica detallada. Para eso existen las fichas de resumen. Esta, digamos que encaja más aquí en la B, pero bueno, repito, no es la opción viable. En la C nos dice enumerar las ideas secundarias de un texto. Las fichas bibliográficas no están diseñadas para enumerar las ideas secundarias de un texto, sino para identificar la fuente en su totalidad y proporcionar información que permita a otros investigadores encontrar y evaluar esa fuente. ¿Vale? Entonces la C no es viable. La D, organizar las ideas principales de un documento, tampoco es, porque si bien una ficha bibliográfica puede contener un resumen o una descripción del contenido de la fuente, su objetivo principal no es organizar las ideas principales del documento, sino proporcionar información bibliográfica para su referencia. ¿Vale? Entonces ahí dejamos la explicación ahí abajito de por qué el inciso A es la respuesta correcta. ¿Vale? Continuamos con la siguiente pregunta. Para la siguiente pregunta, primero tenemos que explicar un poco de lo que es el tema 2, que sería la organización de información, y el subtema funciones y características de los componentes gráficos de un texto. Los componentes gráficos de un texto tienen como, digamos, su función principal explicar la importancia de comprender las funciones y características de los componentes gráficos de un texto. ¿Vale? Que entre qué otras funciones tienen, pues tenemos como describir los elementos visuales como imágenes, tablas y gráficos que facilitan la presentación de información compleja, presentar ejemplos de situaciones en las que estos elementos son útiles para transmitir conceptos de manera clara y accesible, ¿vale? Digamos que son sus funciones principales. ¿Qué características podría tener estos gráficos? Pues detallan como el diseño y estilo de los componentes gráficos que influyen en la efectividad de la comunicación, ejemplificar la importancia de seleccionar el formato adecuado y el uso de colores y etiquetas descriptivas de estos componentes gráficos para complementar cualquier texto.
¿Qué aplicaciones gráficas, prácticas, tienen? Pues bueno, la primera de ellas sería como explorar, cómo interpretar y analizar componentes gráficos en textos existentes, mejorar la presentación de la información, digamos es una aplicación práctica, destacar la relevancia de estos conocimientos en campos como la ciencia, la tecnología y el periodismo y la publicidad. Digamos que en conclusión, la importancia de comprender y utilizar eficazmente los componentes gráficos del texto para mejorar la comunicación visual y promover una mejor comprensión de la información presentada. Digamos que ahí podemos hacer una finalidad de este tema. ¿Vale? Para continuar tenemos entonces la pregunta 2, que precisamente nos dice que observemos la tabla y seleccionar la información verdadera. ¿Vale? Aquí esta tabla consta de varios apartados. ¿Vale? Aquí tenemos que, por ejemplo, viene la sustancia, dos sustancias, oxígeno y ozono, cantidad de átomos por cada una de esas sustancias, el color, olor y reactividad, que prácticamente son características de estas dos sustancias, ¿vale? Tenemos entonces una opción A, una opción B, C y D. Aquí la opción correcta es la opción D. ¿Por qué? La opción D es la correcta debido a que el oxígeno es incoloro, lo que significa que no tiene color perceptible. Además es inodoro, lo que indica que no tiene olor. Estas características son bien conocidas en química y se pueden verificar experimentalmente, y podemos ver que esas partes están precisamente en las casillas de color y olor, ¿vale? Entonces esa afirmación, que es el inciso D, es la correcta. ¿Por qué las demás no pueden ser correctas? Por ejemplo, en el inciso A, el ozono tiene 2 átomos por unidad. El ozono en realidad está compuesto por 3 átomos de oxígeno por molécula, ¿vale? Entonces esa afirmación pues no es correcta, ¿vale? La misma tabla nos lo está diciendo en la primera apartado que dice átomos por entidad, ¿vale? Tenemos que el ozono tiene 3 y la afirmación del inciso A dice que tiene 2, cosa que pues no es concordante. El inciso B nos dice el ozono es de color azul pálido e inodoro. Si bien el ozono puede tener un color azul pálido, no es inodoro. Tiene un olor como a tipo acre, característico, no sabría cómo digamos, describirlo, pero vaya, nos está diciendo que sí es inodoro. Tiene un olor, pero es prácticamente muy, muy leve. Pero precisamente ahí nos lo está diciendo en la tercera casilla, donde dice olor. El oxígeno es inodoro y el ozono dice que huele a acre. ¿Vale? La opción C tampoco puede ser una opción viable, porque nos dice el oxígeno es muy oxidante. Si bien el oxígeno puede ser reactivo, el término muy oxidante no es preciso, ya que el oxígeno es un oxidante común, pero no necesariamente muy oxidante en comparación con otras sustancias. Ahí mismo nos lo está diciendo. En la última casilla que dice reactividad, que será como una reacción, el oxígeno es oxidante y el ozono es muy oxidante. Vaya, que está como que el contraste ahí. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que la opción viable es la D. Aquí abajito pueden ver la explicación tal y como la estoy dando en esta diapositiva. Continuamos ahora con la pregunta número 3, que sigue siendo dentro del tema de la organización de información. Y el subtema en este caso son los recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos, los cuales son los ejemplos, repeticiones, explicaciones o paráfrasis. ¿Vale? Es esencial comprender cómo emplear estas herramientas para transmitir nuestros conceptos de manera efectiva en la escritura. ¿Vale? La primera herramienta que vamos a ver son las ejemplificaciones. Estas son como ventanas que nos permiten ver mejor nuestras ideas. Usamos ejemplos concretos para ilustrar y clarificar lo que queremos comunicar. Por ejemplo, cuando describimos un concepto abstracto como amistad, podemos usar ejemplos de situaciones reales para que nuestros lectores lo entiendan mejor. ¿Vale? El siguiente sería la repetición, que aquí podemos utilizar un ejemplo de un martillo golpeando un yunque. Es repetitivo, una y otra vez lo hace, ¿no? Lo utilizamos este recurso para reforzar las ideas clave a lo largo de un texto. Repetimos ciertas palabras o frases para enfatizar su importancia y ayudar a nuestros lectores a retener la importancia de la información. Por ejemplo, si estamos escribiendo sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, podemos repetir la idea de proteger nuestro entorno varias veces para que quede grabada en la mente del lector. El siguiente serán las explicaciones.
Estas son como un ejemplo, una luz brillante que ilumina un camino oscuro, ¿no? Proporcionamos detalles y claridad mediante explicaciones detalladas de nuestros conceptos. Por ejemplo, si estamos hablando sobre un proceso complicado como la fotosíntesis, necesitamos explicar paso a paso cómo funciona para que nuestros lectores lo entiendan completamente. Por último tenemos la paráfrasis, que es como un espejo que refleja nuestras ideas con diferentes palabras. Utilizamos la paráfrasis comúnmente para reformular la información, a menudo utilizando sinónimos o expresiones alternativas. Por ejemplo, si estamos citando un pasaje de un libro, podemos parafrasear el texto original en nuestras propias palabras para mostrar nuestra comprensión y evitar el plagio. Eso es muy importante, siempre evitar el plagio en cualquier trabajo. En resumen, estos recursos son herramientas viables para mejorar nuestra coescritura. Al combinar ejemplificaciones, repeticiones, explicaciones y paráfrasis, estamos creando nuevos textos que pueden ser más claros, coherentes y efectivos para transmitir nuestras ideas de manera poderosa y convincente, y también para mostrar una comprensión importante acerca del texto original. Aquí pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿mediante qué recursos se desarrollan las ideas en el siguiente párrafo? Vale, entonces tenemos este párrafo, vamos a leerlo. Nos dice así, es un fragmento de Historia Universal que dice: para facilitar su estudio, los especialistas dividen la prehistoria en tres grandes etapas: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El periodo paleolítico abarca desde la aparición de los primeros homínidos hace unos 4 millones de años hasta el descubrimiento de la agricultura. El mesolítico es una etapa de tránsito entre el paleolítico y el neolítico, en la cual el ser humano debió adaptarse a grandes cambios climáticos causados por el aumento de la temperatura en el planeta, lo cual puso fin a las glaciaciones y favoreció la aparición de la agricultura. Finalmente, la práctica de la agricultura y la ganadería es el hecho que determina el inicio del neolítico. Aquí tenemos de nuevo 4 opciones. Y volvamos a leer la pregunta: ¿mediante qué recursos se desarrollan las ideas en el siguiente párrafo? Tenemos que la A son las repeticiones, la B son explicaciones, la C son paráfrasis y la D con ejemplos. Aquí la respuesta correcta, como se está subrayando, son explicaciones. Pero bueno, ¿por qué son las explicaciones? Pues tenemos que el párrafo proporciona una explicación detallada sobre las tres grandes etapas de la prehistoria: paleolítico, mesolítico y neolítico. Cada una de estas etapas se desarrolla mediante una explicación que describe su duración, los eventos claves que la caracterizan y su relación con los cambios ambientales y culturales. Por lo tanto, el recurso principal utilizado para desarrollar las ideas en este párrafo es la explicación. ¿Vale? Aquí podemos decir que este párrafo está explicando cada una de las características, digamos, principales de estas tres eras de la historia del hombre. Ahora vamos con, digamos, que las que no son las correctas. Tenemos que, en el inciso A, la repetición. Este recurso implica la reiteración de una idea, como lo habíamos visto anteriormente, o concepto clave en diferentes partes del texto para enfatizar su importancia. Sin embargo, en el párrafo que acabamos de leer no se observa la repetición de ideas clave, sino que se presenta una secuencia de eventos y etapas históricas de manera progresiva y secuencial. Digamos que está en orden cronológico, vaya ahí la redundancia. En el inciso C tenemos que la paráfrasis implica expresar el significado de un texto utilizando diferentes palabras o estructuras gramaticales. En este caso, el párrafo no presenta una reformulación de ideas provenientes de otra fuente, sino que proporciona una explicación original sobre las etapas de la prehistoria y sus características. Aquí podemos ponernos un poquito más observadores y podemos ver que el fragmento hasta abajo nos dice de dónde lo está tomando. Rosario Rico y otros, eso significa et al en latín, punto del que viene precisamente proveniente de un libro de historia universal. Esto quiere decir, como no está dando la referencia, entonces no puede ir parafraseado. Prácticamente nos está diciendo que es una cita, ¿vale? Entonces tenemos que en el inciso D, que viene como ejemplos, la inclusión de ejemplos implica ilustrar o respaldar una afirmación con casos específicos. En el párrafo dado no se ofrecen ejemplos concretos de cada etapa de la prehistoria, sino que se proporciona una descripción general de cada una de ellas y sus características principales.
En resumen, digamos que las opciones A, C y D no son viables porque no se corresponden con el método utilizado en el párrafo para desarrollar ideas, perdón, que se basa principalmente en la explicación de conceptos históricos, no de ejemplificación, no de paráfrasis ni repetición. ¿Vale? La siguiente pregunta, que va de la mano con el tema de concordancia entre sujeto y predicado, tenemos que explicar precisamente esta relación. En la gramática, la concordancia entre sujeto y predicado es fundamental para la coherencia de una oración. Esto quiere decir que el verbo debe coincidir en número y persona con el sujeto en una oración. Por ejemplo, si el sujeto está en singular, el verbo también debe estarlo. Para aplicar correctamente esta regla, pues tenemos que conocer precisamente todas las personas, la de singular y plural, los tiempos verbales y también un poquito ahí el género, femenino, masculino, para que, o hasta incluso el neutro, para que la concordancia esté bien ahí en una oración. Vale, entonces, para continuar, en resumen, la concordancia entre sujeto y predicado es esencial para que nuestras oraciones sean claras y gramaticalmente correctas. Cuando escribimos hablamos es importante prestar atención en esta concordancia para comunicarnos de manera efectiva. ¿Vale? Entonces tenemos que la siguiente pregunta nos dice que seleccionemos el enunciado donde hay una concordancia entre el sujeto y predicado. ¿Vale? Entonces tenemos cuatro oraciones. La inciso A dice: los funcionarios de Propkin y Spitzkop besó cada uno a su mujer. Está como que ahí rara, ¿vale? La inciso B: las esposas de Propkin y Spitzkop se colocó al otro lado del cordón de guardias. También ahí está un poquito rara. En el inciso C, las esposas de Propkin y Spitzkop atravesaron el cordón formado por los guardias. Esta como que concuerdo un poquito más, ahorita vamos a explicar por qué. Y finalmente, en el inciso D, la esposa de Propkin se ruborizaron por la amabilidad del guardia. De ahí también, ahí tenemos un problemilla en cuanto a concordancia, porque antes de iniciar el análisis de cualquier oración, yo siempre, digamos que doy este consejo, siempre empiecen identificando el verbo, ¿vale? Una vez identificando el verbo, ya de ahí se pueden identificar cuál sería el sujeto, los predicados, los complementos, ¿vale? En el caso del inciso A, tenemos que ahí tenemos el sujeto, los funcionarios Propkin, los funcionarios Propkin y Spitzkop besó cada uno a su mujer. Ahí tenemos que, como es un sujeto plural, podemos ahí como sustituirlo, ¿vale? En vez de decir funcionarios Propkin y Spitzkop, podemos poner ellos, podemos cambiarlo por ellos, que sea una persona en plural. Ellos besó cada uno a su mujer, ¿vale? Ahí estamos como que mal. Para que concordara tendremos que cambiar el verbo a besaron. Ellos besaron cada uno a su mujer. Y entonces tenemos que ya sin cambiarlo, tenemos que los funcionarios Propkin y Spitzkop besaron cada uno a su mujer. Ahí sí estaría la concordancia entre predicado, que digamos que el verbo es el núcleo del predicado, y el sujeto, ¿vale? Aquí la respuesta correcta es la C. ¿Por qué la opción correcta es la C? Esto es debido a que el sujeto, las esposas de Propkin y Spitzkop, que es un sujeto, digamos, plural, concuerda correctamente con el número del verbo en el predicado, que sería atravesaron. El verbo está conjugado en tercera persona del plural para concordar con el sujeto plural. ¿Vale? Ahí podemos hacer de nuevo el ejercicio que hicimos en el inciso A. Cambiar los sujetos, las esposas de Propkin y Spitzkop, por ellas. ¿Vale? Ellas atravesaron el cordón formado por los guardias. ¿Vale? Ahí está concordando exactamente el sujeto con el verbo, ¿vale? Aquí como un poquito de un truquito que puedo enseñarles o que puedo decirles es: si en una oración no saben o no tienen muy claro cuál es el sujeto, lo que pueden hacer es primero identificar el verbo de la oración, ¿vale? Cambiarlo tal vez en número o en persona, ¿vale? Y si suena como que no concuerda, por ejemplo, como en el inciso A,
¿vale? Que no concordó ahí el verbo y tuvimos que cambiar el tiempo del verbo para que concordara con el sujeto. Si se tiene que cambiar algo para que concuerde con ese verbo, esa frase, ese sustantivo que se cambia, entonces es el que se cambia para concordar, entonces ese es el sujeto, ¿vale? Podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, en el inciso B, las esposas de Propkin y Spitcom se colocó al otro lado del cordón de guardias, ¿vale? Ahí también tenemos una incongruencia. Ahí tenemos que cambiar, identificando el verbo, tenemos que es colocó, que está en pasado entonces, ¿no? Para que concuerde con las esposas de Propkin y Spitcom, tenemos que cambiarlo a colocaron, ¿vale? Las esposas de Propkin y Spitcom se colocaron al otro lado del cordón de guardias. Ahí sí estaría concordando el verbo, que en este caso es el núcleo del predicado, y los sustantivos que están funcionando como un sujeto en plural, las esposas de Propkin y Spitcom, ¿vale? Entonces aquí la opción correcta sería la C, porque están concordando el verbo atravesaron con los sustantivos de las esposas de Propkin y Spitcom. Continuamos entonces con la pregunta número 5, que está ligada al tema de los nexos que relacionan temporalmente los enunciados, que son luego, después, primero y antes, ¿vale? Entonces, primero tenemos que definir este tema. Para eso, los nexos luego, después, primero y antes son herramientas lingüísticas que utilizamos para establecer la secuencia temporal entre dos o más enunciados. Estos nexos nos indican el orden en el que ocurren las acciones o eventos en un texto. Por ejemplo, el nexo primero nos señala que una acción sucede antes que otra. El nexo antes nos indica que una acción ocurre previamente a otra, mientras que después y luego nos indican que una acción sigue a otra en el tiempo. Estos nexos son útiles para organizar la información de manera cronológica y facilitar la comprensión del lector sobre la sucesión de eventos en un texto. Aquí ya tenemos entonces, bueno, ya empezamos con el tema precisamente de sucesión cronológica o sucesión en el tiempo, ¿vale? La pregunta número 5 nos dice, los nexos luego, después, primero, antes hacen referencia a, ¿vale? Entonces aquí tenemos que la respuesta correcta sería entonces a tiempo. ¿Por qué la respuesta correcta es la A? Porque los nexos luego, después y primero y antes son adverbios de tiempo que indican secuencia temporal en una acción o evento. Estos nexos se utilizan para establecer el orden cronológico de las acciones o eventos en un texto. Por lo tanto, hacen referencia al tiempo. ¿Vale? Y recordemos que los adverbios se clasifican en tiempo, lugar, modo, ¿vale? Entonces, hay otras clasificaciones, pero vamos a ir por partes. Estas primeras clasificaciones, digamos que son las más comunes, ¿vale? Entonces, estos nexos entran dentro de la clasificación de adverbios de tiempo. ¿Por qué las otras opciones no son viables? ¿Por qué? Vamos con el inciso B, que nos dice que son nexos de lugar. No pueden ser nexos de lugar porque no indican ubicación o lugar físico, sino que se refieren al tiempo en el que ocurren las acciones o eventos, ¿vale? En ningún momento nos están diciendo que es un lugar, sino precisamente que un tiempo. En C, dice que es importancia. Si bien el orden temporal puede tener implicaciones sobre la importancia de las acciones, estos nexos en sí mismos no representan directamente la importancia de algo. Simplemente están haciendo una sucesión cronológica de hechos. En la D, la perspectiva tampoco puede ser porque no tiene una relación directa con la perspectiva desde la cual se observa una situación. Su función principal de estos nexos es indicar la secuencia temporal de los eventos. ¿Vale? Más adelante diremos un poquito acerca de los adverbios. Siguiente pregunta. La pregunta número 6 está ligada a las expresiones y nexos que encadenan argumentos, como los cuales son pero, aunque, sin embargo, aún, a pesar de. Tenemos que en la escritura
Las expresiones sin nexos como pero, aunque, sin embargo, aún y a pesar de, cumplen la función de encadenar o de unir argumentos al establecer relaciones de contraste o adversidad entre dos ideas, dos o varias ideas, ¿vale? Estas palabras introducen una nueva perspectiva o matiz que contrasta con la información previamente presentada. Tenemos que, por ejemplo, aunque, la palabra aunque, introduce una idea que contrasta con lo que se ha dicho anteriormente, mientras que la palabra pero y sin embargo señalan una contradicción o contraste con la idea anterior. Estos nexos son fundamentales para organizar la información y enriquecer la argumentación en la escritura. Permiten al autor expresar diferentes puntos de vista y ofrecer una visión más completa del tema. La pregunta siguiente nos dice que leamos el siguiente texto. Nos dice: los problemas de sobrepeso y obesidad son problemas de todos los mexicanos, pero fundamentalmente en los hombres y mujeres pobres que viven en las ciudades. En el campo, entre los pobres, son más bajos los índices de sobrepeso, aunque también resultan alarmantes. Tomado de Carlos Tello Díaz, es un artículo que se llama Los gordos. ¿Vale? Aquí nos da precisamente 4 opciones. La inciso A, que dice encadenan argumentos. Inciso B, que jerarquizan información. Inciso C, presentan una causa. Inciso D, introducen una consecuencia. Aquí la palabra, digamos que el inciso correcto es el inciso A, encadenan argumentos. ¿Por qué? Para una explicación más amplia, los nexos pero y fundamentalmente pueden interpretarse como conectores que enlazan o encadenan argumentos en el texto. La palabra pero introduce una idea contrastante con la anterior, mientras que fundamentalmente resalta la importancia de un grupo específico de personas en relación con el problema de sobrepeso y obesidad. En este sentido, estos nexos podrían ser vistos como encadenando o contando argumentos en el texto. Por lo tanto, la opción A es la correcta, ya que estos nexos establecen una secuencia lógica al conectar ideas contrastantes sobre el tema del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué los otros incisos no pueden ser los correctos? Digamos que en el B. La opción B indica que los nexos jerarquizan información. Aunque es cierto que fundamentalmente resalta la importancia de un grupo específico de personas, esto no implica una jerarquización de la información en el sentido de que una idea es más importante que otra en el texto, ¿vale? La opción C tampoco puede ser porque sugiere que los nexos representan una causa. Sin embargo, los nexos pero y fundamentalmente no introducen una causa en el texto, sino que contrastan las ideas y resaltan la importancia de un grupo específico de personas en relación con el problema de sobrepeso y obesidad. La opción D tampoco es correcta porque indica que los nexos introducen una consecuencia. Sin embargo, estos mismos nexos no están introduciendo una consecuencia en el texto, sino que establecen una secuencia lógica al conectar ideas contrastantes sobre el tema del sobrepeso y la obesidad. El siguiente tema son las expresiones que jerarquizan la información, tales como la razón más importante, otra razón por la que, por ejemplo, en primer lugar, finalmente y también. Como podemos ver, la jerarquización de información en un texto es muy útil para organizar nuestras ideas de manera clara y efectiva. Jerarquizar significa ordenar la información según su importancia o su secuencia lógica. Para esto utilizamos ciertas expresiones que nos ayudan a guiar al lector a través de nuestras ideas. Como lo dice el tema, las oraciones o los nexos que utilizamos son, en primer lugar, otra razón por la que, por ejemplo, y también, que nos ayudan a introducir precisamente ejemplos o frases que nos van a ayudar a jerarquizar la información o darle un orden cronológico. Para ver este tema tenemos la pregunta número 7. Las palabras subrayadas en el siguiente fragmento tienen como propósito. Entonces tenemos que leer el siguiente fragmento. Durante mucho tiempo el ser humano ha tenido sed de saber qué son los sueños. Mi teoría, en primer lugar, considera que son una realidad alterna,
similar a la del reflejo en el espejo. También pueden ser considerados una forma en la que nuestros cerebros logran vivir otras realidades. Finalmente, como muchos artistas han demostrado, son fruto de mentes creativas. Dime, ¿qué soñaste hoy? Las palabras que están subrayadas, como nos dice la pregunta, ¿cuál es, la función que están desempeñando en este fragmento de texto? Aquí tenemos que la A dice indicar el modo en que surgen las ideas, B, establecer los lugares de los eventos, C, dar un orden a las ideas, o D, señalar el tiempo en el párrafo. La respuesta correcta a la pregunta 7 sería el inciso C, ya que, en primer lugar, indica el comienzo de una lista o secuencia de ideas. El nexo también añade otra idea a la secuencia ya establecida. Y, finalmente, señala la conclusión de la lista o secuencia de ideas. Estas expresiones son típicamente usadas para organizar y estructurar un conjunto de pensamientos o argumentos de manera lógica y clara. ¿Por qué las otras opciones no serían las más viables? Empecemos con la opción A, indicar el modo en que surgen las ideas. Las palabras subrayadas no explican cómo surgen las ideas, simplemente las enumeran y las organizan. Nos dan información sobre el proceso de generación de estas ideas. El inciso B tampoco es el viable porque establecen los lugares de los eventos. Las palabras subrayadas no mencionan lugares ni localizaciones, como podemos leer. El texto habla sobre teorías y conceptos abstractos, no sobre eventos en ubicaciones específicas. Y finalmente la opción D, que nos dice que señalan el tiempo en el párrafo, tampoco es viable porque aunque finalmente podría implicar una referencia temporal, al indicar el último punto en una serie, el propósito principal de esta palabra subrayada es ordenar las ideas, no específicamente situarlas en un marco temporal. Entonces tenemos que la opción correcta es la C. Continuamos entonces con el siguiente tema, uso del punto y seguido y la coma para separar oraciones en párrafos. El punto y seguido se utiliza para separar oraciones dentro del mismo párrafo, indica una pausa más larga de la coma, marcando el final de una idea completa, pero dentro de un mismo tema o argumento. Cada oración que siga un punto y seguido debe comenzar con mayúsculas, eso es bien importante. Aquí tenemos abajo unos ejemplos sobre el punto y seguido y la coma. Tenemos el primero, que María disfruta de leer libros, su género favorito era la ciencia ficción, aunque también le gustaban las novelas históricas. En su tiempo libre leía en el parque, en el café y en su casa, sin embargo prefería los lugares tranquilos para concentrarse mejor. Aquí tenemos que el uso del punto y seguido, María disfrutaba de leer libros, separa esta idea completa de la siguiente que explica más sobre sus preferencias. Esa es, que la explicación de por qué el punto y seguido está en el ejemplo que acabamos de leer. La coma se utiliza para separar las aclaraciones, aunque también le gustaban las novelas históricas y los elementos de la lista en el parque, en el café y en su casa. Aquí tenemos dos usos, que sería el primero, introducir una aclaración, y el segundo uso, que sería separar los elementos de una lista. Ahora bien, si ya tenemos explicados algunos usos del punto y seguido y la coma, vamos entonces con la pregunta número 8, la cual nos indica: elige la opción en la que se usan adecuadamente las comas y el punto y seguido. Tenemos que en la opción A, vamos a leer opción por opción. La opción A, él tenía en su poca experiencia un mundo por conocer, le gustaba quitar a los ricos para dar a los pobres que no podían ni comer un pan. Inciso B, la muchacha era huérfana, pero dos hermanastras terribles, sus nombres eran Anastasia y Griselda, ellas eran mandonas, caprichosas y muy flojas. Inciso C, su nombre era Bella y había sido condenada a vivir una maldición que le impedía acercarse a cualquier rueca, a riesgo de quedarse en un largo sueño. Y finalmente la opción D, ella, la más querida, tenía 14 años, su nombre era Blancanieves y amaba a las criaturas del bosque, conejos, ciervos, venados y aves. En estas opciones de la A, B, C y D, tenemos que entonces que la opción correcta es la D. ¿Por qué razón? La opción D
es la opción correcta, ya que las comas están bien utilizadas para encerrar la frase la más querida y el punto y seguido está adecuadamente colocado para separar las dos ideas principales, además del uso de los dos puntos antes de la lista es correcto. Entonces, les repito, la conclusión es que la opción D es la correcta. ¿Por qué más? La opción A tiene problemas de puntuación que afectan la calidad y la estructura de la oración. No están bien utilizadas las comas. En la opción B tiene una coma mal colocada y carece de un punto y seguido necesario, ¿vale? Si necesitamos ahí el punto y seguido está mal colocado, no nos separa las ideas como deberían de ser. La opción C usa comas incorrectamente y tiene una frase incompleta separada por un punto y seguido. Lo podemos ver en la parte de a riesgo de quedarse en un largo sueño, ¿vale? Esa parte no tendría que ir separada por un punto, más bien no tendría que llevar ahí un punto. Por lo tanto, la opción correcta en donde podemos ver el uso adecuado del punto y seguido, hasta incluso los dos puntos y las comas, está en la opción D. El siguiente tema son los modos de plantear, explicar y argumentar las ideas en diferentes tipos de texto. Los modos de plantear, explicar y argumentar ideas en diferentes tipos de texto son cruciales para comunicar de manera efectiva según el propósito del texto y el público al que va dirigido. Hay tres tipos de estilos principales: el periodístico, el literario y el científico, cada uno con algunas características que los diferencian bastante bien. En el caso del tipo o el modo periodístico, tenemos que sus principales características es ser claro, directo y objetivo, informa sobre hechos reales y eventos relevantes. Tenemos que el modo literario es creativo, emotivo y descriptivo, evoca sensaciones y explora temas profundos. También tenemos que es un tipo de modo subjetivo, ¿okay? No es objetivo precisamente como el modo periodístico. También tenemos el modo científico, que es preciso, lógico y detallado, explica y argumenta con base en datos y evidencia. Con la experimentación, métodos científicos, tenemos que el modo científico también, al igual que el periodístico, es bastante objetivo, no tan subjetivo como el modo literario. Cada tipo de texto tiene su propio propósito y estilo, y comprender estos modos es planear precisamente y explicar y argumentar ideas que permitirán escribir de manera más efectiva según el contexto. Para ampliar un poco la explicación acerca de los modos, tenemos que, por ejemplo, el lenguaje periodístico, uno de sus objetivos es informar al público sobre hechos recientes o relevantes de manera clara y objetiva. ¿Qué se plantea? Se plantea presentar la información de forma directa y concisa, respondiendo a las preguntas básicas: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y precisamente en su argumento utiliza un lenguaje periodístico que se centra en la objetividad, como ya hemos dicho. A veces puede incluir opiniones en secciones como editoriales o columnas, donde se argumenta con datos y hechos para apoyar una postura. El lenguaje literario, tenemos que uno de sus objetivos es evocar emociones, crear imágenes vívidas y explorar temas profundos a través del lenguaje creativo. ¿Qué es lo que plantea este tipo de lenguaje? La idea principal puede ser introducida de manera sutil o explícita y a menudo a través de descripciones, diálogos y escenas. ¿Qué es, digamos, que algunas de sus características? Usa recursos literarios como metáforas, símiles y personificaciones para enriquecer la narrativa y profundizar en los temas. Finalmente, el lenguaje científico, uno de sus objetivos principales es informar y educar sobre conceptos y descubrimientos científicos de manera precisa y detallada. ¿Qué es lo que plantea? Introduce temas y problemas de investigación claramente, con hipótesis o preguntas específicas que posteriormente se van a comprobar con el método científico, con alguna experimentación, y presenta argumentos basados en evidencias empíricas y razonamientos lógicos que evalúan resultados y que influyen en que si la hipótesis que se está planteando se confirma o no. Tenemos entonces que la pregunta 9 nos indica: elige el párrafo que sea escrito con lenguaje periodístico. Ya una vez que hablamos un poco de las características de cada tipo de lenguaje, podemos responder claramente esta pregunta. Tenemos entonces que son igual 4 incisos. En el inciso A tenemos que
Próximos al 10 de mayo, las autoridades han emitido un comunicado para advertir a dueños de florerías, establecidos y ambulantes que se impondrán sanciones para aquellos comerciantes que decidan aumentar el precio de las flores. Las penas consistirán en multas y retiro para quienes decidan hacer su agosto en este mes de la madre. Tenemos este primer párrafo que podríamos como ya señalar como el correcto. ¿Por qué? Nos está explicando precisamente cuáles son las acciones que las autoridades tomarán para todos aquellos comerciantes de flores que suban los precios sin autorización alguna, ¿vale? Este tiene un tono bastante periodístico porque bien lo podemos encontrar, tal vez no como encabezado, pero sí como explicación de una noticia en cualquier periódico, en cualquier revista, o hasta incluso como un guión o argumento en un noticiario de cualquier hora del día. La opción B podemos leerla. Mientras contemplo tu delicado rostro, resulta inevitable recordar una rosa. De ellas posee su belleza, su aroma, sus colores y suavidad. Ante tu hermosa presencia prefiero de tus espinas salir herido que renunciar a la dicha de verte una vez más. Aquí en este inciso tenemos que no puede ser el correcto, no puede ser un lenguaje periodístico, está apegado a lo que sea un lenguaje literario. ¿Por qué? Porque está comparando digamos que el rostro de una mujer que le guste, que ama, con precisamente las características de una rosa. Aunque ya está comparando su belleza, su aroma y los colores de una rosa con el rostro de esta persona. Entonces ya no estamos enfrentando a lo que sean metáforas y símiles precisamente característicos de lo que es el lenguaje literario. Abajo tenemos la inciso C. La composición de una flor es la siguiente: gineceo o pistilo, andróceo o estambre. El primer elemento es la parte femenina, el segundo la parte masculina. Gracias al exacto funcionamiento de tales elementos es que las flores pueden dispersar sus semillas y crecer pese a las adversidades climáticas de cada región. Este texto es bastante científico. ¿Por qué? Porque nos está incluso introduciendo elementos propios, digamos, del estudio de las flores, de la botánica, de la biología, como las partes femeninas y masculinas de una planta, hasta incluso un poco de cómo es que se logra la reproducción en este mundo de las plantas, en el mundo de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos tal vez un párrafo que podríamos encontrar en una revista de ciencia, hasta incluso en un artículo o hasta en un libro de biología, precisamente en la parte de botánica. Finalmente, tenemos el inciso D. Durante el mes de mayo, su florería favorita, Perfume de Gardenias, en honor a las mamás mexicanas, ofrecerá un 30% de descuento en arreglos de rosas y azucenas. Aproveche y obsequie a mamá con el más fino detalle, un arreglo de su florería favorita, Perfume de Gardenias. Este no corresponde a ninguno de los tipos de lenguaje con los que ya hemos explicado, al periodístico, al literario y al científico. Es más bien un tipo de mensaje comercial, un tipo de mensaje en el que podemos encontrar en una promoción, tal vez en la tele, en el radio. No corresponde a ninguno de estos que ya habíamos descrito anteriormente. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la A. Ya mientras estábamos explicando esto ya dimos por qué. Porque digamos que el inciso A está apegado a lo que sea un lenguaje periodístico. Como bien lo habíamos dicho, puede ser parte de un periódico, una noticia, y los demás tienen precisamente las características de cada uno de los tipos que ya habíamos visto. El siguiente tema que vamos a hablar es el propósito de los textos informativos. Los textos informativos tienen como objetivo principal proporcionar datos y conocimientos sobre un tema específico de manera clara y precisa. Estos textos están diseñados para informar al lector sin incluir opiniones personales del autor, y aquí hay una explicación de sus propósitos clave. ¿Cuáles son los propósitos clave? El primero de ellos es informar sobre hechos y eventos. El segundo, pues, explicar conceptos o procesos. El tercero sería educar e informar. Y por último, comunicar resultados de investigaciones.
Los textos informativos tienen varios propósitos. El primero, como ya hemos dicho, informar sobre hechos y eventos, tiene como objetivo proporcionar al lector datos concretos y verificables sobre eventos actuales, descubrimientos, fenómenos, etc. El siguiente objetivo, explicar conceptos o procesos, ayuda al lector a entender cómo funciona algo o qué significa un concepto. El siguiente, educar y formar, tiene como objetivo proporcionar información que permita al lector adquirir nuevos conocimientos y habilidades. El siguiente, comunicar resultados de investigación. Su objetivo es presentar los hallazgos de estudios o investigaciones de manera clara y accesible. Finalmente, divulgar conocimientos especializados tiene como objetivo hacer accesible información especializada a un público más amplio. En la siguiente pregunta tenemos, lee el siguiente texto. El nuevo libro de Dan Brown, Infierno, estará en librerías del país el próximo 15 de mayo, según adelantó la editorial, y agregó que se imprimirán 1 millón de ejemplares de español. Dan Brown combinó sus bestsellers internacionales El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y El Símbolo Perdido, Historia, Arte, Códigos y Símbolos. En este nuevo thriller el autor recupera esa esencia. En El Infierno, editado por Planeta, Brown se transporta al corazón de Italia, donde el catedrático de simbología de Harvard, Robert Langdon, se va arrastrando a un mundo terrorífico centrado en una de las obras maestras de la literatura más imperecederas y misteriosas de la historia, El Infierno de Dante. Con ese telón de fondo, Langdon se enfrenta a un adversario escalofriante y lidia con un acertijo ingenioso en un escenario de arte clásico, pasadizos secretos y ciencia futurista. Apoyándose en el oscuro poema épico de Dante, Langdon, en una carrera contra el reloj, busca respuestas y personas de confianza antes de que el mundo cambie irrevocablemente. Nos da ahí la página donde fue tomado y nos pide que tenemos que elegir el propósito real de este texto. Tenemos entonces las opciones que nos da esta pregunta. La A es comunicar fecha y horario de la presentación del libro. B, hacer un historial literario de Dan Brown. C, informar acerca de una novedad editorial. O D, analizar la evolución literaria de Dan Brown. Si bien estas opciones nos pueden dar un poco confundir un poco, porque si hay un poquito ya sea de comunicar que se va a hacer la presentación del libro, quién lo va a hacer, la editorial, un poquito de las obras de Dan Brown antes y también informarnos de una novedad precisamente de este autor y analizar un poquito de la obra literaria de Dan Brown. Puede ser, pero no, aquí la opción correcta es la C. ¿Por qué la opción correcta es la C? Porque el texto proporciona información detallada sobre el nuevo libro de Dan Brown, el cual se llama Infierno. Menciona la fecha de lanzamiento, la cantidad de ejemplares que se imprimirán y ofrece un resumen del contenido del libro. Además, contextualiza el nuevo libro con relación a las obras anteriores de Brown y describe la trama y los elementos principales del libro. Todo esto indica que el objetivo principal es informar a los lectores sobre una novedad editorial. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la C, informar sobre una novedad editorial acerca de Dan Brown. ¿Por qué las demás no pueden ser? El inciso A no puede ser porque el texto menciona la fecha en que el libro estará disponible en librerías, el 15 de mayo, pero no proporciona información sobre un evento específico de presentación, ni siquiera te pone el horario. La B tampoco puede ser, nos indica hacer un historial literario de Dan Brown, aunque el texto, como ya se les he dicho, menciona algunos de los libros anteriores de Dan Brown, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, El Símbolo Perdido, no se centra en hacer un repaso detallado o cronológico de toda su carrera literaria, solo se menciona para contextualizar al nuevo libro. Finalmente, la opción D, analizar la evolución literaria de Dan Brown. El texto no realiza un análisis profundo de la evolución de la obra de Dan Brown. No discute cómo ha cambiado su estilo, sus temas o su técnica a lo largo del tiempo. Se limita a presentar información sobre el nuevo libro y su relación con otros anteriores, mas no hace un análisis de toda la obra del autor. Por lo tanto, la opción correcta es la C, porque informa precisamente de una novedad editorial acerca de Dan Brown. El siguiente tema que vamos a tratar son las diferencias entre hechos, opiniones, comentarios y valoraciones que tienen expresiones que se distinguen como la opinión personal,
creo que, en mi opinión, pienso que, de acuerdo con, siguiendo la opinión de, se cree que, los cuales son nexos que introducen precisamente este tipo de opiniones. Las diferencias entre hechos, opiniones y comentarios y valoraciones, así como las expresiones que se utilizan para distinguir las opiniones personales, son importantes para la comprensión y producción de un texto, permitiendo identificar cuándo se presenta información objetiva y cuándo se expresa una interpretación personal. Primero que nada vamos a definir lo que es un hecho y una opinión. Un hecho son afirmaciones objetivas y verificables que se basan en la realidad y pueden ser comprobados a través de evidencias. Un ejemplo fehaciente es como el pequeño artículo que acabamos de leer. El nuevo libro de Dan Brown, Infierno, estará en librerías el próximo 15 de mayo porque así lo está indicando el propio texto. La información, digamos que es confiable porque recuerden que tenía hasta incluso el link de dónde se había tomado. Si no me recuerdo, era el periódico de La Jornada. En segundo lugar tenemos una opinión. Una opinión es un juicio subjetivo que refleja los pensamientos y sentimientos o creencias de una persona, los cuales no pueden ser comprobados de la misma manera que un hecho, no son objetivos. ¿Ok? Como por ejemplo tenemos, en mi opinión, Infierno será uno de los mejores libros de Dan Brown. Eso es como si yo creyera que ese libro va a ser la revelación en comparación con los otros libros exitosos de este autor. Es una opinión mía, es una opinión propia, una opinión subjetiva que la mayoría de la gente puede o no compartir. Primero que nada vamos a definir lo que es un hecho y una opinión. Un hecho son afirmaciones objetivas y verificables que se basan en la realidad y pueden ser comprobados a través de evidencias. Un ejemplo fehaciente es como el pequeño artículo que acabamos de leer. El nuevo libro de Dan Brown, Infierno, estará en librerías el próximo 15 de mayo porque así lo está indicando el propio texto. La información, digamos que es confiable porque recuerden que tenía hasta incluso el link de dónde se había tomado. Si no me recuerdo, era el periódico de La Jornada. En segundo lugar tenemos una opinión. Una opinión es un juicio subjetivo que refleja los pensamientos y sentimientos o creencias de una persona, los cuales no pueden ser comprobados de la misma manera que un hecho, no son objetivos. ¿Ok? Como por ejemplo tenemos, en mi opinión, Spare Parts, dirigido por Sam McNamara, se estrena este viernes en Estados Unidos a lo largo de los próximos meses en Latinoamérica bajo el título de La vida de un robot. Este filme es importante para la cultura latina porque se hacen pocas películas tan reales y fuertes como esta, aseguró López en una reciente mesa redonda con periodistas en Los Ángeles. El actor de origen mexicano, muy popular por sus comedias, encarna en este drama a Freddie Cameron, una mezcla de los dos profesores de la historia real. En la frase subrayada se advierte que la intención de habla es... Tenemos entonces que los incisos nos dicen: inciso A, describir un acontecimiento; inciso B, narrar un evento; inciso C, justificar una acción; inciso D, dar una opinión. La respuesta correcta es precisamente el inciso D, dar una opinión, porque la frase precisamente nos está dando una idea subjetiva de este actor sobre la película que están promocionando. En sí no es un hecho, no narra un acontecimiento, ni siquiera un evento, simplemente es una valoración personal. ¿Ok? ¿Por qué no podría ser los demás incisos la respuesta correcta? Por ejemplo, en el inciso A, describir un acontecimiento. Describir un acontecimiento implica detallar un hecho o evento de manera objetiva. La frase subrayada, sin embargo, expresa una valoración subjetiva sobre la importancia de la película para la cultura latina. No describe un acontecimiento específico. El inciso B, narrar un evento. Narrar un evento implica contar una historia o secuencia de hechos. La frase, regresando a subrayada que está en el texto, no narra una historia en una secuencia de hechos, sino que expresa una valoración subjetiva de este actor. Inciso C, justificar una acción. Justificar una acción implica explicar o dar razones para una acción específica. La frase subrayada no explica ni da razones para una acción específica, sino que expresa una valoración subjetiva sobre la película. En todo caso, regresamos con la respuesta correcta, dar una opinión, el inciso D. Esta frase claramente expresa una valoración personal sobre la importancia de la película para la cultura latina, lo cual es una opinión
subjetiva de este actor. El siguiente tema es la exageración de las cualidades de un producto. Este es un tema un poco encaminado a la publicidad. Para esto tenemos que hacer una definición. La exageración de las cualidades de un producto es una técnica comúnmente utilizada en la publicidad, como bien ya habíamos dicho, para llamar la atención del consumidor y persuadirlo a comprar un producto o servicio. Exagerar las cualidades de un producto implica resaltar características o beneficios del producto de manera exagerada o excesiva, a menudo con el fin de hacerlo parecer más atractivo o deseable de lo que realmente es. Tenemos entonces la pregunta 12, que nos señala lo siguiente: observa el anuncio y completa después lo que se pide. Aquí tenemos un anuncio que a primera vista podemos ver que es el dibujo de una mujer bonita, entonces podemos inferir en un principio que es acerca de maquillaje o algo acerca de el cuidado de la imagen de las mujeres. ¿Okay? Ya eso es un primer momento de inferencia. Entonces ahora tenemos que proceder a leerlo para ver qué es lo que nos ofrece. Aquí nos dice: el primer labial que permanece intacto por 24 horas. Nos dice nuevo Super Stay 24 horas, que tal vez sea el nombre del producto, que tenemos entendido que es un labial. Y abajo vienen sus características: no se corre, no se transfiere, no se agrieta, no mancha. Y abajo viene una explicación: es simple, 2 puntos, nunca ningún otro, larga duración, resistió tanto. Esa larga duración nos puede quedar claro que está adjetivando o está dándole una cualidad a este labial, un labial de larga duración. Entonces nos está explicando que ningún otro labial de este tipo de larga duración había resistido tanto. Aquí podemos ver la exageración del producto. Ok, ¿y qué nos pide entonces la pregunta? La estrategia del publicista se centra en una raya para completar ahí la frase: las cualidades del producto. El inciso A nos dice exponer, inciso B testimoniar objetivamente, inciso C presentar puntualmente, o D exagerar. Antes que nada sería importante analizar un poquito el lenguaje con el que se está presentando este producto. Tenemos entonces que las técnicas utilizadas es el uso de superlativos, palabras como mejor, más grande, más rápido, etc., para enfatizar la superioridad del producto. Tiene comparaciones exageradas, se contrasta el producto con otros de manera resaltando sus cualidades de manera sobredimensionada. No trae testimonios, pero algunas veces puede traer un testimonio en apariencia exagerado, extraordinario prácticamente, que incluso puede llegar a dramatizar el uso de este producto, lo cual puede causar un impacto al consumidor, ya sea positivo o negativo. Positivo digamos que la intención de compra, es que la gente lo va a comprar, o negativo, incluso la gente lo puede rechazar, ¿vale? Aquí tenemos que la exageración puede captar la atención del consumidor, sí, y generar interés en el producto, una intención de compra. Sin embargo, si la exageración es evidente o excesiva, puede generar desconfianza y escepticismo por parte del consumidor, lo cual puede terminar en no comprarlo. Para responder de manera efectiva a la pregunta número 12, tenemos que analizar inciso por inciso. Tenemos entonces que el primer inciso es la A, exponer. Exponer significa mostrar o presentar algo de manera clara y detallada, pero no implica necesariamente resaltar o magnificar las cualidades del producto. Esta como que no encaja porque precisamente el anuncio está exagerando a sobremanera todas las cualidades del producto que se intenta vender. Inciso B, testimoniar objetivamente. Esto quiere decir que implica presentar testimonios de manera imparcial y sin exageraciones, lo cual no coincide con la estrategia de exagerar las cualidades del producto en la publicidad, hablando de esta publicidad que estamos viendo en este instante. No inserta ningún testimonio, alguna persona que esté diciendo que ya probó el producto, que esté avalando tal vez por su experiencia que el producto es muy bueno. No lo está presentando. ¿Ok? El inciso C, presentar puntualmente, sugiere que presentar de manera precisa y concisa sin necesariamente enfatizar excesivamente las cualidades del producto, cosa que tampoco está cumpliendo, porque sí lo está enfatizando, sí está exagerando sobremanera las cualidades del producto, y digamos que deja un poquito de lado lo preciso y lo conciso que puede dar, por ejemplo, un testimonio
o un estudio precisamente bien presentado, digamos que esta publicidad no lo está cumpliendo. Y finalmente tenemos el inciso D con exagerar. ¿Vale? Tenemos que exagerar es precisamente sobredimensionar, implica también tratar de demostrar que las cualidades del producto son superlativas, son impresionantes, ¿vale? Y esas cualidades sí están, digamos, centradas en o sí las podemos encontrar en la publicidad que estamos viendo. Tan solo podemos verlo en el último ejemplo que dice: es simple, nunca ningún otro larga duración resistió tanto. Como les repito, está dándole digamos cualidades al primer labial que está presentando en esta publicidad. Entonces tenemos que la opción D es la correcta. La estrategia del publicista se centra en exagerar las cualidades del producto.